Bendiciones mis hermanos, gracia y paz. Bienvenidos a su programa Pregúntale a tu pastor. Este programa pues es una serie de cuestionamientos, pues preguntas que ustedes me hacen y yo con gusto pues respondo, dado pues que la Biblia es nuestro libro, por decirlo así, nuestra única autoridad, y por medio de ella pues podemos responder, y las que no, pues buscaremos la manera. Bueno, hoy nos mandaron una pregunta donde dice: ¿quién fue Saulo de Tarso? Así es la pregunta. ¿Quién fue Saulo de Tarso? Bueno, Saulo de Tarso, Saulo, su nombre original, es de la ciudad de Tarso, actualmente queda en Turquía, o sea, el hombre era turco, por decirlo así. Nace aproximadamente en el año 5 y muere en el año 60, año 5 después de Cristo, y muere en el año 67 después de Cristo. Según la Biblia, fue quizás el perseguidor más encarnecedor del cristianismo. Era un hebreo fanático, un líder religioso, descendiente de la tribu de Benjamín y además ciudadano romano, ¿verdad? Eso es una breve reseña de lo que era él. Aparte de eso, también cristiano. Ahora, sabemos que es de Tarso, porque en el tiempo bíblico, toda persona tenía por su primer apellido la ciudad donde era. Por ejemplo, yo soy de Caracas, mi nombre debería ser Rommel de Caracas. Así más o menos es en el tiempo bíblico. Y bueno, Tarso era una ciudad de Turquía, y todo eso era, por supuesto, el Imperio Romano, o parte del Imperio Romano. Saulo empieza a aparecer en la palestra pública, bíblica por supuesto, en el tiempo de los apóstoles, por supuesto, 30 o 20 años, más o menos 20 años después de la muerte de Cristo, aproximadamente, o sea, estamos hablando de unos aproximados. Y el apóstol Pablo, o Saulo de Tarso, aparece en el versículo 7:58 del libro de los Hechos. Dice: y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Ahí empieza a aparecer Saulo. Ahí ve Saulo el primer asesinato, el primer mártir del cristianismo, y creo que ahí nace esa pasión por estar en contra del cristianismo. Ese fue Saulo. Por supuesto que Saulo tiene una vida, digamos que oscura, por supuesto, al tener un poder como él quería. Por supuesto, los religiosos judíos lo apreciaban, porque era un hombre aguerrido, un hombre que tenía autoridad, la usaba, por cierto. Miren, Saulo reafirma su actitud en el libro de los Hechos, capítulo 8, donde dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, hicieron gran llanto sobre él.
Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrestaba a los hombres y mujeres y los entregaba a las cárceles. Saulo empezó como la persecución cristiana, pero lo hacía por un celo, porque él tenía un celo por Dios, pero un celo entre comillas, porque realmente él estaba desfigurado de la presencia de Dios. Él era, por supuesto, alguien del concilio y tenía gran conocimiento de la palabra. Bueno, y ustedes ven pues que el libro de los Hechos es el libro donde él aparece más. Obviamente aparecen las cartas paulinas, pero la pregunta de hoy, ¿quién fue Saulo? Un perseguidor de la iglesia, pero luego se convirtió en el gran predicador, luego se convirtió en el gran apóstol, muere en Roma. Pero lo que me gusta de la vida de Pablo, que quiero comentarles, es que Pablo continúa su trabajo. Era un hombre que lo que hacía le gustaba. Lo podemos leer en el libro de los Hechos, capítulo 9, donde dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió carta para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres en este camino, los trajese preso a Jerusalén. El hombre estaba decidido a arrestar a todo aquel que invocara el nombre del Señor, porque él estaba con el sacerdocio, con los fariseos, con los judíos. Pero resulta y sucede que el libro de los Hechos nos habla que él tuvo un encuentro con el Señor. Dice capítulo 9, versículo 3 al 9: Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿Quién eres, Señor? Y él le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar goces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pablo oía las cosas de Dios, pero él no las podía todavía entender. Pero él sabía que él estaba haciendo algo para Dios, pero no era para Dios. Era para sus propios intereses. Dice las Escrituras, pues, que él, temblando y temeroso, dijo el Señor: ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Y el Señor le dijo: levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres, porque Saulo no andaba solo, los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde tuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Ahí es donde tuvo su primer encuentro cara a cara con el Señor. Qué lindo pues que tú en esta mañana o este día tú me hayas preguntado quién era Saulo de Tarso. Bueno, quiero finalizar pues mi exponencia, que Saulo tuvo un propósito en su llamado. Resumiendo un poco, para no ser largo nuestra cita hoy,
Después que tuvo el encuentro, Dios llama a un siervo ahí mismo en Damasco, llamado Ananías. Ananías recibe el llamado de Dios y Ananías tuvo un altercado con el Señor, no sé, un altercado con el Señor, o sea, le dijo: Señor, en pocas palabras, Señor, tú estás loco, eso es un asesino, eso es un matón, eso es un mercenario. Pero Jesús le dijo el propósito que tenía con Saulo. Dice: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre a presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Su propósito de Saulo fue ese: convertirse en el predicador, en el apóstol, y no el apóstol de los apóstoles, porque él aún hasta él dice que él es el más pequeño de todos. Entonces Ananías obedece, y cuando obedece a la voz de Dios, le ora, caen de sus ojos unas escamas y por supuesto Saulo recupera la vista. Y entonces Ananías, cuando ve que se levantó, lo bautizó. De una vez lo bautiza y le dice: vámonos, vamos a bautizarse, muchacho. Y después comió, porque Ananías quería primero resolver el problema. ¿Será verdad? ¿Será verdad que el hombre es cristiano ahora? Lo primero que hizo fue: vamos a bautizarte, hombre. Cuando lo bautiza, le da de comer y recupera la fuerza, dice la Biblia. Entonces Saulo tuvo un crecimiento pero tan agresivo que empieza a predicar de Cristo. Claro, dura unos días recuperándose y nada, empieza a predicar. La gente no le cree porque entra en la sinagoga donde él tenía que sacar a todos de la sinagoga, pues él los estaba llamando a que entraran. Todo el mundo pensaba que era como una trampa, ¿no? Si entro, es capaz que vengan los soldados y me arresten. Pero no, Pablo estaba predicando el Cristo redentor. Bueno, Saulo hasta escapa de aquellos que lo habían contratado, por decirlo así, de los judíos, de los sumos sacerdotes. Los estaban buscando para matarlo, hermanos. Pero bueno, hace que escapen por un muro para que no lo maten, colgándolo de una canasta. Y por supuesto, Saulo se va a Jerusalén, donde tiene un tiempo para estar con los apóstoles. Un tiempo hablando con los apóstoles. Y hasta estuvo con un hombre llamado Gamaliel, un hombre muy sabio en el tiempo de los apóstoles. Luego del capítulo 9, saltamos pues al capítulo 13, donde Saulo deja de ser Pablo, porque lo empiezan a llamar Pablo, porque una de las cosas del cristianismo es cuando tú dejas las cosas del pasado y buscas las cosas de Cristo, pues hay una renovación dentro de ti y empieza algo nuevo. Bueno, Pablo comienza sus viajes misioneros, donde el capítulo 13 en adelante, Pablo tiene una vida de trabajarle al Señor. Así que bueno, yo espero que la pregunta que me hicieron el día de hoy, pues le haya quedado claro quién fue Saulo de Tarso. Así que bueno, Dios me les bendiga. Este fue su programa Pregúntale a tu pastor. Ya mañana tendremos otra respuesta
a una pregunta que ya nos han enviado por las redes sociales, que de verdad agradezco a todos mis hermanos y amigos que están pues buscando una pregunta. Ya tengo varias preguntas que ya estoy contestando, ya estoy escribiendo, tengo mis notas, porque creo pues que usted merece aprender. Así que Dios me les bendiga, Dios me les guarde, la paz de Dios sobre ustedes y bendiciones.